nuestro estudio y seguimos estudiando la carta a los romanos, y honestamente a mí me sorprende el contenido que tiene esta epístola, porque efectivamente es un tratado para mostrarnos los fundamentos de nuestra fe. Por eso la serie se titula Los fundamentos del cristianismo, y hemos tocado puntos bien importantes. Hemos hablado, Pablo ha hablado sobre la salvación únicamente por fe. Ha hablado también cómo el cristiano está muerto al pecado y no puede hacer lo que hacía en su vida pasada, sino que ahora vive diferente. Hemos visto cómo ahora nosotros somos siervos de justicia, y por ahí Pablo ha hecho algunas menciones sobre la ley, pero ahora va a hablar a profundidad sobre la ley. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y aquí otra vez vemos a Pablo siendo conocedor de los retos y las dificultades que se le podía presentar a los creyentes en cuanto a la doctrina cristiana, y vemos cómo Pablo conoce bien las objeciones que le podían plantear no creyentes a los judíos, a los cristianos. Y aquí Pablo va a comenzar a plantear cuál es la doctrina que tiene el cristianismo sobre la ley. ¿De qué ley estamos hablando? No estamos hablando del Código Penal ni del Código Civil, estamos hablando de la ley de Moisés. El cristianismo tiene una postura muy clara y firme sobre la ley de Moisés, y Pablo la va a empezar a desarrollar con el objetivo de que los miembros de la Iglesia de Roma del 57 después de Cristo tengan una perspectiva correcta de la ley. Y obviamente el Espíritu Santo tenía un plan a mayor distancia. Hay que acordarnos por qué Pablo escribe esta carta. La iglesia en Roma no ha tenido hasta este punto una visita apostólica, entonces requiere de una enseñanza clara sobre lo que la fe apostólica sostiene. Y esto nos alcanza a nosotros, porque ¿quién ha tenido una visita apostólica? Nadie, ¿no? Ellos llevan casi 2000 años muertos, ¿no? Pero pues tenemos este tesoro de la carta a los romanos, en el que encontramos cuáles son las perspectivas correctas que debemos de tener en varios puntos de nuestra fe. Entre ellas, la ley. ¿Cómo ve el cristianismo la ley de Moisés? Pablo sabía que algunos podían pensar que la ley era algo negativo, pero ¿cómo contesta Pablo? De una manera categórica, diciendo, cuando le preguntan,
la ley es pecado. Pablo contesta, en ninguna manera, ¿no? De ninguna forma puede ser considerada la ley como pecado o como algo que en sí mismo es negativo. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 7, dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Con esto Pablo empieza a hablarnos sobre cuál es la función principal de la ley. Debemos de saber, y Pablo y el Espíritu Santo que está hablando a través de Pablo, quiere que sepamos cuál es la función principal de la ley. Dios no dio la ley de Moisés porque sí. Dios no hace ninguna cosa porque sí, todo tiene un propósito. Y el haber dado la ley de Moisés tenía un propósito muy específico y muy importante. ¿Cuál es ese propósito? Su propósito principal es mostrarnos la conducta moral establecida por Dios. La ley de Moisés tiene la vital función de mostrarnos claramente qué es el bien y qué es el mal, qué conductas son aprobadas por Dios y cuáles son reprobadas por Dios. La ley es una luz moral para que no andemos en oscuridad. Y Pablo ya habló sobre una ley moral que Dios puso en el corazón del hombre, ¿se acuerdan? Si ha estado siguiendo la serie, se acordará que hablamos de esta moralidad general que Dios puso en el corazón del hombre y que está presente en todas las civilizaciones y culturas de la humanidad. Desde que hay historia está allí, desde que tenemos documentos escritos, podemos ver que el hombre ha considerado como una conducta mala al homicidio, a la violación, el mentir, el ser cobarde, entre otras, no hay mucho, el obedecer y honrar a los padres. Pero la revelación general, la moralidad general que Dios puso en el corazón del hombre, tiene sus limitantes, las cuales vienen de su mismo nombre, ¿no? Es una moralidad general. Y como su nombre lo indica, pues sus términos son muy generales, son muy amplios. Para que usted vea, la moralidad general nos habla y establece principios sobre cómo relacionarnos con otros seres humanos. Por eso prohíbe el robo, el homicidio, la violación. Pero no habla sobre cómo acercarnos a Dios y cómo honrarle. Eso es algo que la moralidad general no puede abordar. También, como mencionamos, los términos de la moralidad general que está puesta en el corazón de todo ser humano es pues muy amplia, ¿no? Y la ley va a venir para traer claridad, para encauzar al ser humano. Y mire, uno de los ejemplos más claros lo vamos a encontrar en la conducta sexual. La ley de Moisés vino a cerrar muchas puertas que estaban abiertas en la moralidad general. En la moralidad general
la moral general que ha estado en el corazón del hombre siempre, pues sí se hablaba de, perdón, de, por ejemplo, no violar, o sea, nunca se ha considerado como algo positivo la violación, siempre ha sido un delito. Pero de allí en fuera, pues las naciones paganas eran muy permisivas. Si usted ve la moralidad sexual en Roma y en Grecia es muy relajada. El hombre, el varón, tenía mucha libertad en esa área. Si usted ve a las naciones germánicas, va a encontrar que pues para ellos tener relaciones sexuales antes del matrimonio no necesariamente es malo, no necesariamente es una conducta reprochable, sobre todo en el caso de los varones. Pero la ley va a venir a cambiar esto. La moralidad sexual que tenemos nosotros en Occidente, acuérdese que México es parte de Occidente, es la moralidad judeocristiana que tiene su raíz precisamente en la ley de Moisés. La ley de Moisés trajo muchos límites claros, mostrándonos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la conducta sexual del ser humano. ¿Qué nos muestra la ley de Moisés? Toda relación sexual fuera del matrimonio está prohibida. Y eso era una locura para el paganismo, era una cosa incomprensible para muchos grupos paganos. Entonces, esto es lo que viene a hacer la ley. La ley viene a traer nitidez, viene a afinar los puntos que la moralidad general no podía afinar. Ahora, otra función que tiene la ley es establecer un testimonio escrito sobre la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nadie declare que es ignorante de la conducta que Dios demanda. Otra cosa que hace la ley es limitar la interpretación del ser humano y la subjetividad del ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Mire, de verdad que Dios sabe siempre lo que hace. La ley de Moisés tiene mandamientos, sobre todo los mandamientos de conducta moral. Bueno, también todos los mandamientos, los relativos a los sacrificios, también son sumamente precisos y concisos. No dejan espacio a la interpretación. Luego los hombres le intentaron dar sus propias interpretaciones, pero cualquiera que lea el texto directamente entiende qué es lo que Dios está pidiendo. No se necesita ser una eminencia en interpretación legal para saber qué es lo que Dios está demandando. La base de toda la ley, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, y son sumamente claros. Y mire aquí, perdón, podemos ver cómo la interpretación del hombre lo que generalmente hace es arruinar las cosas, porque si usted es de un contexto católico, en el catecismo le enseñaron los 10 mandamientos de una forma y es un shock para muchos ver lo que dice el texto original, porque por ahí en el catecismo se
omiten un mandamiento, omiten el segundo mandamiento, pero el texto original es bien claro. El texto original es bien sencillo. Primer mandamiento, perdón. ¿Cómo empieza Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay duda de qué es lo que Dios está pidiendo ahí? No, es un mandamiento claro. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ese es el segundo mandamiento, textual, como dice la ley. ¿Hay duda de qué es lo que Dios está pidiendo? No, Dios es muy conciso. Ahora, si nos pasamos a los mandamientos relativos a la relación entre los hombres, pues Dios todavía es más concreto. No hay que ser un genio para entender qué es lo que significa el mandamiento no matarás o el mandamiento de no codiciarás. Y ahí hasta el Señor dice en qué cosas cuidar, ¿no? La mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Y así es prácticamente toda la ley. La ley es clara en lo que pide de nosotros. ¿Para qué? Para no darle espacio al hombre, para no permitirle al hombre que se salga del camino. ¿Qué hicieron los fariseos y los rabinos? Hicieron su propia interpretación. ¿Y qué pasó? Se desviaron del camino. ¿Qué ha hecho en muchos casos la Iglesia Católica? Ha buscado su propia interpretación. ¿Y qué sucedió? Se apartaron del camino. Entonces, lo que el Señor busca aquí, es limitarnos, es quitarnos la interpretación, nuestra facultad no que no podamos interpretar, pero es que no es necesario. Los mandamientos son claros como para que nosotros querramos agregarle algo. Entonces, la ley en sí no tiene nada de negativo, es una ayuda para el ser humano, para que sepa bien cuál es el camino por el que debe de ir, qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero vamos al versículo 8. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí Pablo toca el problema real. El problema no es la ley. La ley no tiene nada negativo, como hemos visto. El problema es el pecado que habita en el corazón del hombre. Porque sí hay un efecto en el corazón del hombre cuando él se enfrenta con la ley. Porque la ley le va a decir qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer.
Y el pecado en el corazón del hombre va a empezar a obrar para intentar llevar al hombre a cometer los actos que la ley le dijo que no debería de realizar. Cuando el hombre se topa con los mandamientos de Dios, es cuando empieza a apretar el pecado que tenemos dentro y cuando empieza a trabajar la tentación. Y bueno, esto es un verdadero problema para nosotros porque por la naturaleza que heredamos de Adán, tenemos esta inclinación a pecar, tenemos esta inclinación a querer hacer aquello que nos fue dicho que no hagamos. Y adivine qué, generalmente caemos en algo. Hay algo importante a resaltar aquí. Esta naturaleza a pecar, esta inclinación que tenemos hacia el pecado, no es, y esto es importante que lo tengamos bien presente, no es la responsable de nuestras faltas. Lo único que hace esta inclinación es hacer que la tentación sea más intensa. En ocasiones puede ser muy intensa, sí puede magnificar la tentación, sí lo puede hacer, de tal manera que pareciese irresistible la tentación, pero no es irresistible. ¿Por qué? Porque el otro camino siempre va a estar disponible, junto con la tentación, con una intensa tentación. Siempre está el otro camino en el que le decimos que no. Uno de los problemas es que nos quedamos en el lugar de la tentación y ahí cambian las cosas. Por eso debemos de seguir el ejemplo de José. José huyó de la tentación, no se quedó allí. ¿Era irresistible su tentación? Muchos van a decir que sí, muchos dirían que sí. O sea, la esposa de Potifar no era una mujer fea, no era la bruja de Bugs Bunny, no, era una de las mujeres más bonitas del reino, téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque era la esposa del capitán del ejército. Entonces era una mujer muy hermosa. Y se le ofreció de una manera en la que ella prácticamente lo quería forzar. Para muchos esto hubiera sido devastador, pero no era irresistible, y lo vemos en el caso de José. Él huyó, pero vea el caso de Eva y de Adán. Cuando Eva empieza a escuchar a la serpiente y ve el fruto del árbol, ¿qué sucede? Dice que el fruto del árbol le pareció bueno en gran manera y se le antojó. ¿Era irresistible la tentación? No. Se volvió intensa. Pero en cualquier momento hubiera podido decir no, y Adán más. Entonces no debemos de dejar que este engaño venga sobre nuestra mente diciéndonos que pues así soy,
y es mi naturaleza y son mis tendencias y no lo puedo resistir. Sí se puede. Sería irresistible si no hubiese otra salida, si no hubiese otro camino, pero lo hay. Y ahí es donde tiene el hombre su problema, que siempre hay una salida, siempre está la opción de decir que no. Y en muchas ocasiones no dice que no. Y eso es lo que nos hace completamente responsables delante de Dios. Nadie se va a presentar delante de Dios con excusas. Nadie. Hay quienes creen que sí. Y mire, el mundo lleva más de un siglo, o más o menos un siglo, trabajando en el hombre para hacerle creer que no es responsable. Hay una disciplina, la sociología, que le enseña al ser humano que todo lo que hace es producto de la sociedad, de la presión social, del ambiente social en el que se desarrolló. Y muchos se lo creen. Y tal vez alguno de ellos crea que cuando se presente delante de Dios le va a poder decir, Señor, es que pues yo crecí en este ambiente, yo crecí en esta familia, en esta colonia, en este país. Yo no podía evitar mis actos. ¿Y qué le va a decir Dios? Te equivocas. Sí podías, pero te dejaste engañar. O sea, eso que que me estás diciendo es un engaño total. Eres responsable. La opción de decir no siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y es cuando nosotros voluntariamente le decimos al pecado que sí, que la muerte entra a nuestras vidas. Es allí cuando la muerte entra a nuestro espíritu y pues tenemos este enorme problema de tener una deuda para con Dios. Y como hemos visto aquí en la carta a los romanos, el precio por el pecado es muy alto. ¿Cuál es? La muerte. Por cualquier pecado. ¿Por una mentira? Sí, por una mentira. Aunque sea piadosa, sí, aunque sea piadosa. Entonces, no es que la ley sea mala. Lo que es malo es el corazón del hombre que le dice que sí a la tentación y al pecado. Bien, vamos al versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí hay que tener cuidado. Pablo no está manifestando una excusa o dando una excusa para nuestro obrar. Lo que Pablo está haciendo aquí es describir la condición humana, la condición de nuestra naturaleza caída que heredamos de nuestro padre Adán. ¿Y qué nos deja ver Pablo? Pablo nos deja ver que esta naturaleza caída sí que tiene una influencia en nosotros, y su influencia tiende a ser intensa, de manera que en ocasiones hacemos cosas que no queremos hacer, pero ya no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque el pecado nos tiene controlados. ¿Se acuerda? Eso es algo que vimos la semana pasada. El pecado es un amo cruel. El pecado es un amo que somete. Y hay ocasiones en las que la persona sabe que lo que está haciendo está mal, sabe que lo que está haciendo va a generar dolor, pero no lo puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque el pecado ya lo tiene dominado, y su carne es un instrumento que el pecado explota. Miren, hay hombres que saben que su mujer ya sospecha de su infidelidad y sabe que si lo descubre va a destruir a su familia, y le duele pensar en eso, le duele pensar que sus hijos van a sufrir, que va a destruir su matrimonio, y lo piensa, pero en el momento en el que viene su amante deja todo. ¿Por qué? Porque el pecado lo domina y su carne le domina. Y eso es lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Está describiendo esta terrible situación con la que crecemos todos los seres humanos, porque todos los seres humanos heredamos la naturaleza de Adán, todos. Pero nuevamente es importante que tengamos esto presente. La naturaleza caída nos puede presionar, pero no obligar. No me obliga, me presiona, pero no me puede obligar. Porque esto es importante, porque cuando yo le digo que sí, no le puedo decir a Dios después, es que mi carne me obligó. Dios me va a decir, te presionó, pero no te obligó, tú decidiste. Somos seres libres y por lo tanto responsables. Por eso Dios nos va a llamar a cuentas. Por eso es que todo aquel que no sea justificado por el sacrificio de Jesús va a tener que ir delante de Dios a rendir cuentas. ¿Y qué es de lo primero que Dios le va a decir? Eres responsable de tus actos. No tienes justificación. No vengas delante de mí diciéndome, es que no lo podía resistir, es que me presionaron, es que yo crecí aquí, es que esto fue lo que me enseñaron. No funciona. Sí, hay muchas cosas que te podían presionar, pero al final
al final tú tomaste una decisión. Tú decidiste y por eso eres culpable. Y después de que Pablo hace esta descripción sobre la condición humana, vea la expresión que arroja en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vemos algo importante que podemos ver. No crea que esto Pablo lo escribe de manera poética. Él ha observado también sus batallas. Él también le batallaba con el pecado. No crea que es muy negativo lo que ha hecho la Iglesia Católica por siglos, y perdóneme que lo diga, pero es que es la verdad. Es muy negativo cómo han ilustrado ellos a los hombres de Dios, porque uno escucha San Pablo y ¿qué piensan? Uno les pone la aureola, ¿no?, encima, sobre su rostro y sobre su cabeza, y se los imagina. Bueno, a Pablo lo ilustran con barba negra, algunos, y con unos ojos de piedad, y dependiendo de la época, ¿no?, es el tipo de vestiduras que traen, pero generalmente son colores oscuros, cafés, grises o negros, porque manifestaban esos colores austeridad. La verdad no tenemos idea de cómo se vestían, de sus gustos. O sea, sí podemos tener una idea de más o menos cómo era su vestimenta, pero seguramente tenía un color favorito Pablo y le gustaba usarlo, pero no nos ponemos a pensar en eso porque tenemos estas imágenes que están grabadas en la memoria de todo Occidente desde hace siglos, pero no vemos la realidad de quién era Pablo. Pero la Biblia nos ha dejado suficiente para ver más o menos cómo era él. Y en lo particular es de mis héroes de la Biblia, es alguien a quien admiro. Muchos lo consideran como el teólogo más importante del cristianismo. Nadie le llega en cuanto a su desarrollo teológico en toda la historia del cristianismo, pero podemos ver que era un hombre enérgico, lleno de energía. Mire, para los viajes misioneros que hizo, solamente alguien que tenía muchísima energía, pero también era un hombre que se enojaba, y podemos ver que era efervescente, que Pablo era efervescente en su carácter, porque a Juan Marcos no le dio chance, él no le dio una segunda oportunidad. Y no es que estuviera bien, la Biblia nos deja ver que no eran hombres perfectos. ¿Cómo fue su discusión en el libro de los Hechos con Bernabé? Dice que no, dice específicamente no pequeña. Se han de haber gritado. ¿Y cómo cree que fue la discusión que tuvo Pablo con Pedro? ¿No lo llamó ahí en secreto? No.
públicamente les dijo: oye, está siendo un hipócrita. No que estuviera mal, pero Pablo seguramente le batallaba con lo explosivo de su carácter. Mire, hasta en sus cartas se nota que tenía un carácter explosivo, porque si usted lee algunas cartas, como la carta a los romanos, hay momentos de explosión de emoción, una emoción positiva, ¿no? Pero está desarrollando algo Pablo y se detiene y dice: oh, la grandeza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no se podía contener Pablo. Y Dios dejó que esto se plasmase en sus cartas. Y aquí, ¿qué nos deja ver Pablo? Que él tenía batallas y que a veces la regaba. La discusión con Bernabé seguramente fue algo de lo que él se arrepintió después, pero Dios permitió que estuviera plasmado ahí. Cómo le cerró la puerta a Juan Marcos también. Después lo volvió a usar Pablo, o sea, en un punto Pablo pues reflexionó y tal vez se dijo: no, pues, puede que sí ocupaba que le diera otra oportunidad allí. Entonces Pablo reconoce sus luchas y nos dice que si yo me quedo en mis propias fuerzas, soy un miserable. ¿Por qué? Porque no me puedo dominar. Y esto es algo que debemos de tener presente. El ser humano no puede dominar su naturaleza. Y aquí hay otra cosa a examinar en cuanto a la naturaleza del hombre, pero vamos a avanzar y ahorita tocamos ese punto. Vamos al versículo 25. El versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí nuevamente vemos a Pablo mencionar esta lucha interna que tiene, que todos tenemos esta lucha interna en la que nuestra nueva naturaleza desea someterse a la ley de Dios, pero este cuerpo, ¿cuántos siguen teniendo un cuerpo material? Todos, ¿no? Y cada quien sabe los problemas que le genera su cuerpo material. Hay gente que le batalla con la comida. Mire, la comida es buena, pero el abuso de la comida es malo y se nota en el cuerpo y en las comorbidades que trae la obesidad y demás. Hay gente que le batalla con el sueño, sabe que, y puede batallarle de dos formas: durmiendo poco, yo soy de esos, o durmiendo de más. Los dos son malos. Una vez estuve en una conferencia sobre esto y el conferencista nos dijo: dormir menos de 7 horas es malo, dormir más de 8 también. Tiene exactamente el mismo efecto en el cuerpo, dormir menos de 7 horas y dormir más de 8. El que duerme 10, 12, 13 horas está como zombie todo el día, no le hizo bien a su cuerpo. El que duerme menos de 7 también luego andamos así. Pero los dos son malos. Dormir de más está mal, dormir de menos está mal. A mí me gustaría a veces dormir más, pero hay veces que no puedo, o no le echo las ganas que ocuparía, ¿no? Pero ¿a cuánta gente le fascina dormir?
y es su deleite dormir todo el día. Está mal. Dios hizo el día ¿para qué? Para trabajar. La noche ¿para qué? Para dormir. Y quiere que en el día hagamos ¿qué? Que estemos trabajando y activos, no que den las 12 de la tarde y uno todavía esté acostado. Pero hay gente que le batalla con eso. Y bueno, estas son cosas sencillas. Hay gente que sí le batalla con los pecados sexuales. Hay gente pues que no quiere trabajar y que decide robar. ¿Con qué le batallan esas personas? Con la flojera, honestamente. ¿Por qué? Porque quieren obtener en 3 meses o en un golpe lo que les tomaría 10, 15 años obtener con un trabajo honesto. ¿Se puede progresar honestamente? Sí, pero toma tiempo. ¿Y qué dicen? No, pues es que este camino está más fácil. En un año voy a tener una casa y una camioneta y un montón de cosas. Pero todos los ladrones, todos los que están en el crimen organizado son flojos, perdonen, que quieren una vida fácil sin trabajar, porque no trabajan, o sea, ponen en peligro su vida, pero no trabajan. Eso no es un trabajo. ¿Con qué le batallan? Con su flojera y su avaricia y su codicia. Y los presiona, sí, pero recordemos, no los obligan. Y Pablo habla sobre esto, sobre este conflicto que tenemos entre los creyentes, entre obedecer y desobedecer, pero nos menciona la esperanza y la solución que hay en el cristianismo, porque en el cristianismo está Jesús, que nos ayuda a ganar estas batallas. Vamos a Romanos 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí vemos las buenas noticias. ¿Por qué? Porque a través de Jesús hemos sido rescatados y su obra redentora obra en nosotros para liberarnos del yugo del pecado. Una vez que somos salvados, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos ayuda a vencer en nuestras batallas, y Él hace lo que nosotros no podíamos hacer. Ningún ser humano que intente en su fuerza vencer al pecado lo logrará. El pecado nos va a ganar, tal vez en algunas áreas no. Y aquí hay un problemilla que ya hemos mencionado en otras ocasiones. El problema con la mayoría de la humanidad es que se enfoca en los pecados atroces. Se enfoca en los pecados que son verdaderamente terribles. Y se dicen a sí mismos: bueno, es que yo no soy un violador, yo no he ido a robar un banco, es más, ni siquiera he robado cuando he trabajado en el gobierno.
no he matado a nadie, entonces pues estoy bien. Sí, tal vez no cometiste estos pecados atroces, pero no son los únicos pecados que hay. ¿Se acuerda cuántos pecados tiene la ley? 613, que abordan todas las áreas de nuestra vida. Y si los revisamos todos los días, cometemos alguno, por lo menos aquí. Mire, uno de los mandamientos, el no codiciarás, aborda lo que es la envidia. Sea honesto con usted mismo, no me diga a mí, ¿ha tenido envidia de alguien en algún momento? ¿Ha dicho, ¿por qué le va así si ni se lo merece? ¿En algún momento? Ya quebrantamos uno de los 10 mandamientos. Es que el hombre no analiza todo el espectro que hay de la ley y solamente se enfoca en aquellas cosas que son muy graves y que sabe que no ha cometido, pero en todas las demás resbala, y eso pues lo condena delante de Dios. Pero ¿cómo podemos vencer esto? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Él puede hacer cosas que no nos podemos imaginar. Mira, hay gente a la que le cambia el lenguaje en un instante. México tiene una mala tradición de utilizar un montón de palabras obscenas. Mira, hasta hay competencias de albures. En el de los gazpachos del Bosque Cuauhtémoc, él tiene una competencia permanente que si alguien le gana a alburear, le regala el gazpacho. Creo que nadie le ha ganado. Eso es algo propio de la cultura mexicana y distorsiona la mente, porque hay mentes que nada más piensan así en doble sentido, pero el Espíritu Santo lo cambia de un día para otro. Gente que se la pasaba maldiciendo, el Espíritu Santo le cambia la manera de expresarse de un día para otro. Yo conocí un caso así. Un tío mío americano dice que él era súper mal hablado y se entregó al Señor. Él trabajaba en una fábrica y se golpeó el pulgar trabajando y dice, solté una expresión de niño y dije, como que Dios hizo un cambio, ¿no? Porque por este trancazo hubiera dicho un montón de cosas. Él no se dio cuenta, es el Espíritu Santo obrando y cambiando aquello que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Estas son excelentes noticias. Obviamente, Él debe de ver nuestra voluntad para cambiar, y cuando la ve, ¿qué hace? Él empieza a trabajar. Él no se detiene, Él empieza a trabajar. Bien, vamos a terminar. Vamos al versículo 5, ahí en Romanos 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Aquí Pablo cita 3 características de la naturaleza carnal. La primera es que la naturaleza carnal realiza actos de abierta enemistad con Dios. Segunda, está en abierta rebelión contra los mandamientos de Dios. Y tercera, es incapaz de someterse a los mandamientos de Dios. Y esto es evidente, lo podemos ver en los grandes líderes sociales de la actualidad. Los grandes líderes sociales de la actualidad, salvo algunas honrosas excepciones, dejan que esta naturaleza opere a toda marcha. ¿Y qué encontramos? ¿Quiénes son que están en abierta enemistad con Dios? ¿Por qué? Porque ellos son los principales promotores de la agenda abortista o de la agenda del movimiento LGTB y todo lo demás. Su vida está en abierta rebelión contra los mandamientos de Dios. Y ellos mismos reconocen que no podrían someterse a los mandamientos de Dios, aunque quisieran, no pueden. Mire, las estrellas de Hollywood efectivamente son los primeros en apoyar la agenda abortista. Son contadísimos los que no lo hacen. Son contadísimos los que apoyan al lobby LGTB. La gran mayoría lo hace y llevan vidas desastrosas en abierta rebelión a Dios. Y si les preguntan, ¿cambiarías tu vida para someterse a Dios? Estás loco. Esa es la naturaleza carnal, pero no es lo que nosotros tenemos. Versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí, finalmente, Pablo nos menciona que mientras estemos aquí, la batalla va a continuar. Con el paso del tiempo y mientras más nos sometamos a Dios, puede que disminuya su intensidad, pero este cuerpo nunca va a dejar de dar lata y la naturaleza pecaminosa nunca va a dejar de dar lata, pero tenemos al Espíritu Santo. Y siempre que busquemos su ayuda, Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer para tener la victoria. Pero al final se nos da un recordatorio de nuestro futuro. Sí, vamos a seguir batallando con este cuerpo terrenal y lo que le gusta hacer. Pero en este momento nosotros ya tenemos en nuestro espíritu una naturaleza nueva, que si caminamos en la senda del Señor y en sus mandamientos, cada vez va a ser más fuerte y va a vencer a esta naturaleza carnal. Pero este cuerpo va a morir, nuestra alma no. Nuestra alma tiene vida eterna, pero llegará el día en el que el Espíritu Santo completará su obra
en nuestro ser, porque nos va a dar, como menciona aquí, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer ahí el Señor? No nos ponemos a pensar mucho en eso. Le va a dar el golpe final a la muerte. Por eso tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a morir jamás, un cuerpo como el que tenía nuestro Señor Jesús y diseñado como el que tenía Adán. El cuerpo de Adán no estaba diseñado para morir. La muerte entró. Pero llegará el punto en el que en nosotros el Señor dará el golpe final a la muerte que nos ha atormentado durante varios milenios, porque tendremos un espíritu que vive para siempre y un cuerpo que jamás va a morir. ¿No es para darle gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque no estamos solos en esta batalla.